Esta temporada de otoño viene con todo, y es que tenemos desde historias de terror hasta sagas muy queridas por todos que teníamos años sin ver en la pantalla grande. Hoy te cuento mi top 10 de películas más esperadas y que más me emocionan de este otoño del 2025. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Mantilla, pero ustedes me pueden decir Andy y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, qué emoción, ya estamos en septiembre, o sea, ¿en qué momento pasó tan rápido el año? ¡Auxilio! Pero bueno, aquí también lo chévere de que el año se esté pasando rápido es que falta menos para que estrenen ciertas películas que aún no he estrenado, que se ve que se vienen increíbles al cine y también en las plataformas de streaming. Además, en esta lista hay un poquito de todo, y no porque necesariamente lo haya planeado así, sino porque honestamente son las películas que más me emocionan y que lo más probable es que esté ahí de primerita en la fecha de estreno para verla. Y es que tenemos terror, musicales, adaptaciones literarias y hasta videojuegos que vienen a la pantalla grande. Y ojo, este top 10 no está organizado específicamente por preferencia, sino más bien por fechas de estreno. Así que empecemos de una vez. Una de las pelis que estoy esperando se llama Shelby Oaks y se estrena el 3 de octubre. Esta película de terror sigue la historia de una mujer que investiga la misteriosa desaparición de su hermana, quien era líder de un grupo de investigadores paranormales. Y aquí lo curioso, o lo que me llama la atención en el caso de esta película, es que está dirigida por Chris Stockman, quien es un youtuber americano que también hace críticas de cine y de películas, y honestamente yo he visto varios de sus videos, así que es bastante interesante ver que saltó básicamente de YouTube a la pantalla grande. Además, otra cosa súper chévere y que me llama la atención de esta película es que tiene como productor ejecutivo a Mike Flanagan, quien, como ya sabemos, ha dirigido y es el creador de películas y series increíbles que están más que todo en Netflix y que posiblemente tú también ya las hayas visto, que son que sí, Misa de Medianoche, La Maldición de Hill House, El Club de Medianoche y muchísimas más. Y aunque la película técnicamente se estrenó el año pasado y ya fue mostrada en ciertas funciones limitadas a ciertas personas, lo que se debe saber es que este año es su debut oficial por medio de la productora Neon, que ya sabemos que ha traído también muchas películas súper interesantes, así que yo creo que las expectativas están bastante altas para esta en especial. Y ahora seguimos con más películas de terror, porque la siguiente de la que voy a hablar es The Black Phone 2. Sí, la segunda parte de The Black Phone 1 que se estrenó hace algunos años atrás. Esta película, que se estrenará el 17 de octubre, se centrará en la hermana menor de Finney, quien comienza a recibir llamadas en sus sueños a través del teléfono negro y a tener visiones perturbadoras de tres chicos que están en un campamento. De pana, de pana, de pana, aquí de amiga, amigo, yo te digo que la primera fue una cosa increíble porque el suspenso que manejaba en esa película fue de otro nivel y es súper angustiante de ver, pero honestamente me encantó. Así que ya quiero ver cómo sigue en la historia y qué cosas nuevas le van a meter a esta nueva película, porque ya de por sí el tráiler se ve. Así que si aún no has tenido la oportunidad de ver la primera, por favor te recomiendo que vayas ya mismo a buscarla y a verla para que también vayas a disfrutar de la segunda parte con la misma emoción. Ese mismo día, el 17 de octubre, se estrena otra que es bastante esperada de este año y es Frankenstein a Netflix, que por supuesto no es sorpresa para nadie, es su historia, pero tratará sobre cómo Victor Frankenstein da vida a una criatura a partir de cadáveres que lo llevarán a la perdición tanto a él como su invento. Y por lo que se puede ver del tráiler, visualmente se ve increíble y se ve que tiene ese toque de Guillermo del Toro, que es como una especie de terror con fantasía, así que me emociona bastante ver esta. Además que el elenco que trae está súper chévere, con Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth. Así que vamos a ver qué tal está cuando salga. Otra que no estaba dentro de mis planes hasta que hace poco vi el tráiler es Regretting You, o A pesar de ti en español. La película basada en el libro de Colleen Hoover, la misma autora del libro It Ends With Us. Sí, la misma peli y la polémica en la que estuvo incluida Blake Lively y Justin Baldoni, de la cual no vamos a hablar en este video. Pero bueno, esta película, que se estrena el 24 de octubre, tratará entre la tensión que hay entre una mamá y su hija Morgan y Clara, ya que Morgan tuvo a Clara a una edad súper temprana, súper joven, y eso obviamente cambió la trayectoria de su vida. Así que cuando el papá de Clara fallece, la relación entre madre e hija se ve un poco más complicada. Y como todo drama romántico, y con actores como McKenna Grace, Dave Franco y Mason Thames, que prácticamente se volvió una estrella de Hollywood gracias a su participación en The Black Phone y en Cómo entrenar a tu dragón. Siento que esta película es de esas que nos van a dejar con el corazón literalmente roto y que también nos van a emocionar un montón y que nos van a sorprender con su final, porque supuestamente tiene un plot twist. Y de los creadores de Poor Things, el 24 de octubre también llega Bugonia, que honestamente desde el tráiler se ve un poco rara y bizarra, pero lo van a protagonizar Emma Stone y Jesse Plemons.
Simmons, por lo que yo creo que esto ya es suficiente como para llevarnos al cine a ver esta película. Pero esta película, como es ciencia ficción, crimen y humor, es un remake del thriller de comedia surcoreano que fue estrenado en el 2003 llamado Safety Planet, y hace poco tuvo su estreno en el Festival de Cine de Venecia y tuvo una ovación de más de 6 minutos de pie. Así que esta también me da un poco de curiosidad a ver qué tal, a ver si es tan buena como dicen. Porque de paso también recibió críticas positivas. Antes de seguir con el top 5, recuerda por favor suscribirte al canal, es gratis y honestamente me estarías ayudando un montón. También aprovecho para comentarte que me creé una cuenta en Letterboxd. Sí, la red social para todos los amantes cinéfilos. Así que si quieres ver mini reviews o quieres saber de más recomendaciones, te dejo por aquí abajo mi perfil para que me vayas a seguir por allá también. Y obvio, déjame en los comentarios de este video tu top 5 o tu top 10 de películas más esperadas en lo que resta del año. La siguiente, si este video lo estuviese haciendo por preferencia, esta definitivamente estaría en el primer lugar. Y es que vamos a hablar de nada más y de nada menos, o la siguiente película que se viene es Wicked for Good, la segunda parte de Wicked que se estrenó el año pasado. Y en esta nueva entrega que se estrena el 21 de noviembre, vamos a ver cómo quedó la historia después de que Elphaba huye de la ciudad Esmeralda, quien ahora asume su identidad de la bruja mala del oeste después de haber enfrentado al Mago de Oz. De verdad que la primera la amé mal, o sea, yo fui con cero expectativas a ver esa película y salí obsesionada buscando todo, absolutamente todo lo que tenía que ver con el universo de Wicked y del Mago de Oz. Ah, bueno, y obviamente ni hablar de las canciones que me las sé de principio a fin. Yo de verdad no sabía absolutamente nada del musical, pero me encantó ver cómo Ariana Grande y Cynthia Erivo tienen esta conexión en pantalla y fuera de pantalla que es simplemente wow. Ya quiero ver qué nuevas canciones nos traen y cómo conectan esta historia con el Mago de Oz. Otra que entró a mi lista después de haber visto el tráiler se llama Eternity y se estrena el 26 de noviembre. Este es un drama romántico que se desarrolla en el cielo donde las almas después de morir tienen una semana para decidir con qué persona de su vida en la tierra desean pasar el resto de la eternidad. La cosa aquí es que la protagonista tiene que decidir si quedarse con su esposo actual o con su primer amor que falleció joven y lleva todo este tiempo esperándola. O sea, y es que con esta historia atrapa a cualquiera. Y yo no sé por qué, pero últimamente están de moda mucho las series y las películas que hablan sobre los triángulos amorosos. Y esta que incluye a Callum Turner, Elizabeth Olsen y Miles Teller es un drama que definitivamente no me quiero perder. También me intriga ver la segunda parte de Five Nights at Freddy's que se estrena el 5 de diciembre. Y aunque si les soy honesta, la primera no me asustó mucho, fue entretenida y ya, pero esta me intriga verla porque supuestamente va a ser más aterradora. Además, va a incluir a nuevos animatrónicos y también van a meter nuevos elementos del videojuego. Y es que en esta ocasión la segunda parte se centrará en Abby, la hermana de Mike, quien se escapa para reencontrarse con los animatrónicos y desata, por supuesto, una nueva ola de terror porque revelará los secretos de la pizzería. Otra que me emociona un montón y es porque me gustan las películas de misterio y desde que vi la primera y la segunda quedé encantada con todo lo que es esta saga, si se puede decir así. Y es que la siguiente película que vamos a hablar se llama Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery. La tercera película volverá a seguir al detective Benoit Blanc, pero esta vez para investigar el caso más peligroso de su carrera. Esta peli se va a estrenar en Netflix el 10 de diciembre, pero recientemente sacaron que ahora la van a estrenar en ciertos cines selectos de Estados Unidos el 26 de noviembre. Y la verdad, no sé ustedes, pero a mí siempre me encanta adivinar quién es el culpable antes de que lo revelen. Y bueno, obvio, también está de más decir que esta película siempre trae un elenco súper top. Y en esta no será la excepción, ya que viene con actores como Daniel Craig, por supuesto, Mila Kunis, Jeremy Renner y muchos más que ya quiero ver cómo actúan juntos. Y por último, redoble de tambores, por favor. Tenemos a Avatar, Fuego y Cenizas, la tercera entrega de esta franquicia que se estrena el 19 de diciembre y nos contará la historia sobre una nueva amenaza que llega a Pandora. Amigos, les voy a ser sincera, yo no me considero muy fan de Avatar, pero lo que sí debo admitir y lo que sí debo decir es que visualmente son hermosas de ver. Y a pesar de que a nivel de historia no siento que sean las más épicas, lo que sí siento es que visualmente sí lo son. Y es de esas películas que creo yo que vale muchísimo la pena ver en pantalla grande. Además que James Cameron es quien la dirige y como ya sabemos, él se tarda muchísimos años en sacar una nueva película de Avatar, ya que se fija en todos los detalles para que la calidad sea de otro nivel. Así que por eso creo que también se merece que uno vaya a disfrutarla al cine. Obvio que hay muchísimos más estrenos.
en lo que falta de aquí a final de diciembre, como por ejemplo Tron 3, Predator Badlands, que no les incluí en esta lista porque no he visto las anteriores, pero les prometo que sí las voy a ver y que me voy a poner al día porque vi los trailers y se ven increíbles. Además que su fama no debe ser de gratis, ¿cierto? Otra que tampoco incluí, pero que sí estaba esperando y la iba a meter a esta lista sí o sí, es Mortal Kombat 2, porque cuando vi la primera realmente me encantó, también fui con cero expectativas y yo sé que no tiene los mejores reviews, pero ay, yo sí la disfruté, no les voy a mentir. Pero la razón principal por la que no la metí en esta lista es porque originalmente iba a salir en octubre de este año, pero hace poco salieron diciendo que la movieron para el próximo año. Pero bueno amigos, ya saben, vayan anotando todas estas fechas de estas películas que se vienen porque de verdad que una se ve más prometedora que la otra. Así que después no digan que no se los advertí. Como siempre te agradecería muchísimo si le puedes regalar un like a este video, me estarías apoyando un montón. También si te puedes suscribir al canal si aún no lo has hecho, recuerda que todos los sábados subo contenido sobre películas, series, cine y todo lo que tenga que ver con el mundo audiovisual. Así que si este es el tipo de contenido que te gusta, suscríbete al canal. Tampoco olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video que subo. Y sin más que añadir, nos vemos de nuevo en el próximo video. Bye.